Mi nieto apareció en mi puerta abrazando su mochila contra el pecho, temblando como si lo viniera persiguiendo la muerte, y me suplicó entre lágrimas que no lo devolviera con su padrastro. Si esta historia empieza a tocarle el corazón, quédese conmigo hasta el final. Tal vez en estas palabras encuentre algo que usted también vivió, algo que cayó por años o algo que todavía le duele recordar. Y si estos relatos le hacen compañía, la invito con mucho cariño a suscribirse a Narraciones en Familia. Me llamo Rosa, tengo 74 años y soy de Perú, de un barrio antiguo de Lima donde todavía se escucha al panadero en la mañana y las vecinas se enteran de todo antes que una misma. Ese martes yo volvía del mercado de Magdalena con mis bolsas de papa, cebolla china y pescado para hacer sudado, cansada por la artrosis y con la pastilla de la presión guardada en el mandil. Apenas abrí la puerta, vi a mi nieto Mateo sentado en el escalón, con la cara mojada, los labios partidos de tanto morderse y los ojos abiertos como animalito acorralado. Abuelita, no me mandes de vuelta, me dijo, y se me cayó una bolsa al piso. Las mandarinas rodaron por la entrada, pero yo solo pude mirar sus manos. Tenía los dedos apretados alrededor de la mochila, como si dentro llevara lo único que le quedaba en el mundo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde está tu mamá? Él negó con la cabeza, respirando rápido. No le digas que vine. Por favor, mamita Rosa, no le digas. Lo abracé y sentí su cuerpo helado, aunque afuera el sol estaba fuerte. Olía a sudor, a calle, a miedo. Lo hice pasar, cerré la puerta con seguro y le preparé una taza de manzanilla, pero cuando escuchó el sonido de una moto en la calle se escondió detrás de la mesa. Ahí entendí que no era una travesura de niño. Era terror. Mi hija Claudia se había casado con Renzo hacía 3 años. Él era chofer de colectivo, de esos hombres que en la calle saludan fuerte, invitan gaseosa, cargan bolsas y se hacen los buenos delante de la gente. En la parroquia hasta ayudaba a mover las sillas cuando había misa por los enfermos. Renzo ha ordenado mi vida, mamá, me decía Claudia, como si una casa ordenada valiera más que un hijo tranquilo. Pero yo nunca confié del todo. Tenía una forma fea de mirar a Mateo cuando el niño hablaba. Una vez, en un almuerzo familiar, Mateo derramó ají sobre el mantel y Renzo le dijo bajito, en mi casa esas tonterías se pagan. Todos siguieron comiendo. Yo no. Sentí un nudo en la garganta, pero Claudia me apretó el brazo y susurró, no empieces, mamá. Las señales fueron creciendo como humedad en la pared. Mateo dejó de reírse con los dibujos, dejó de pedirme monedas para comprar marcianos en la esquina y empezó a ponerse nervioso cuando caía la tarde. Si yo decía, ya mismo te recoge tu mamá, él se quedaba mudo, mirando el reloj. También comenzó a venir con sueño, con ojeras oscuras, diciendo que en su casa no podía dormir bien. Renzo se molesta si hago ruido, me contaba. ¿Y qué ruido haces tú de noche?, le preguntaba. Él se encogía, como si una mano invisible le apretara el cuello. Nada, abuelita. Solo respirar. Esa frase me dejó con el pecho apretado varios días. Pero yo, tonta de mí, quise creer que era miedo a los gritos, a la disciplina dura, a esos machos que creen que levantar la voz los hace padres. Ese martes, mientras le daba sopa de pollo con fideos, Mateo comió poco. No era hambre lo que traía, era angustia. Miraba hacia el pasillo, hacia la ventana, hacia mi celular sobre la mesa. ¿Tu padrastro te pegó?, le pregunté con cuidado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No quiero hablar. Mateo, mírame. Soy tu abuela. No te voy a entregar si estás en peligro. Entonces bajó la cabeza y empezó a llorar de una forma que no se me va a olvidar nunca, sin ruido, con los hombros hundidos, como si ya hubiera aprendido que llorar fuerte molesta. Me acerqué y él me agarró la falda. Por las noches viene a mi cuarto, susurró. Sentí que la sangre se me fue a los pies. No pregunté detalles. No lo empujé a decir más. Solo lo cubrí con mis brazos y recé por dentro, Dios mío, que yo esté entendiendo mal.
Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, sonó mi celular. Era Claudia. Mateo está contigo, gritó sin saludar. Escuché a Renzo al fondo, furioso, diciendo algo sobre malcriado y hacer show. Le respondí que sí, que estaba conmigo y que no lo iba a mandar así nomás. Claudia empezó a llorar, pero no como madre preocupada, sino como esposa acorralada. Mamá, por favor, no hagas problemas. Renzo está molesto. Mateo se escapó porque no quiere obedecer. Miré a mi nieto, que al escuchar ese nombre se tapó los oídos. Claudia, tu hijo tiene miedo. Algo pasa por las noches. Ella cambió de voz. Se volvió dura. Ya sé por dónde vas. Tú siempre has odiado a Renzo. Estás inventando cochinadas para destruir mi matrimonio. Esa frase me humilló como una cachetada. Yo había cambiado pañales a esa mujer, había vendido mazamorra en la puerta de un colegio para pagarle útiles, había pasado noches en el hospital Loaiza cuando le dio neumonía de niña, y ahora me hablaba como enemiga por defender a su propio hijo. No estoy inventando nada, carajo, le dije, y me tembló la voz. Estoy escuchando a Mateo. Ella lloró más fuerte. Si no me lo devuelves, voy a denunciarte por secuestro. Me quedé fría. Mateo me miraba desde el rincón, abrazado a su mochila, esperando mi respuesta. Afuera empezaba a oscurecer y los perros ladraban en la cuadra. Entonces él abrió el cierre de la mochila, sacó un polo arrugado y un cuaderno escolar. Entre las hojas había escrito varias veces la misma frase, con letra chueca y desesperada: no quiero que cierre mi puerta de noche. Sentí que el mundo se me partía, y supe que la verdadera guerra recién estaba empezando. Si alguna vez un hijo, una hija, una nuera, un esposo o alguien de su propia familia la hizo sentirse sola, humillada o poco valorada, escríbame en los comentarios desde qué país me escucha. Me gustaría leerla, porque aquí muchas mujeres mayores nos acompañamos con respeto, con cariño y sin juzgarnos. Guardé el cuaderno de Mateo contra mi pecho como si fuera una prueba sagrada, pero también como si me quemara la piel. En esas hojas torcidas no había dibujos de carros ni tareas. Había miedo repetido con letra de niño: no quiero que cierre mi puerta de noche. Lo miré sentado en mi comedor, con la mochila entre las piernas, y sentí una rabia que me subía hasta la garganta. Mateo, mi amor, ¿tu mamá ha visto esto?, le pregunté despacio. Él no levantó la cabeza. No sé. Pero su voz no sonó a duda, sonó a mentira aprendida. Afuera caía la noche sobre Lima, los vendedores gritaban en la avenida y una vecina barría la vereda, mientras dentro de mi casa un niño temblaba como si cada sombra tuviera nombre. Claudia llegó media hora después, golpeando la puerta con tanta fuerza que hasta mi Virgen del Carmen vibró en la repisa. Venía con el rostro rojo, el cabello desordenado y Renzo detrás. Dame a mi hijo, dijo ella, sin saludar. Mateo se escondió detrás de mí. Renzo dio un paso adelante. Señora Rosa, ya basta de meter basura en la cabeza del chico. Sentí las manos frías, pero no me moví. Basura es que un niño tenga terror de volver a su cuarto. Claudia me apuntó con el dedo. Tú siempre quisiste que yo fracasara. Siempre te molestó que Renzo me pusiera orden. Esa palabra otra vez, orden. En su boca sonaba como una cárcel limpia. Les mostré el cuaderno. Claudia lo miró apenas, como quien mira una mancha en la pared. Renzo ni siquiera se acercó. Eso lo escribe porque es manipulador, dijo. Los niños aprenden rápido cuando una vieja los engríe. Yo sentí los ojos arderme. No le digas manipulador a un niño que está pidiendo ayuda. Mi hija soltó una risa amarga. ¿Ayuda? Tú no sabes lo que es vivir con un hijo malcriado, con berrinches, con mentiras. Renzo solo intenta hacerlo hombre. Mateo se estremeció detrás de mí. Ahí me volteé y vi que se había tapado los oídos.
Le caían lágrimas silenciosas por la cara, esas lágrimas que no buscan consuelo porque ya aprendieron que el consuelo puede fallar. Renzo intentó acercarse a él y Mateo gritó. Fue un grito seco, pequeño, de puro pánico. Yo puse mi cuerpo delante, aunque mis rodillas dolían y el pecho me martillaba por la presión. No lo toques. Renzo se quedó mirándome con odio. Usted no sabe con quién se mete. Claudia, en vez de mirar a su hijo, me miró a mí. ¿Ves lo que haces? Lo estás volviendo loco. Esa frase se me quedó clavada. No, Claudia. Loco lo vuelve vivir con miedo. Ella lloró entonces, pero no por Mateo. Lloró por su matrimonio, por su vergüenza, por el que dirán en la iglesia, por ese esposo que le había hecho creer que sin él no valía nada. Los vecinos empezaron a asomarse. Doña Elvira, la del primer piso, salió con su chal y preguntó si todo estaba bien. Claudia se puso aún más furiosa. Mira el show que armas, mamá. Yo quise hundirme de vergüenza, pero la vergüenza ya no podía ser más grande que el miedo de Mateo. No hay show, dije, con la voz rota. Hay un niño que no quiere volver. Renzo murmuró una lisura y jaló a Claudia del brazo. Vámonos. Después vemos esto legalmente. Antes de irse, mi hija me lanzó una frase que me dejó helada. Si me quitas a Mateo, te juro que nunca más vas a tener hija. La puerta se cerró con un golpe y mi nieto se desarmó en mis brazos. Esa noche no dormimos. Yo le puse una manta en el sofá, pero él no quiso quedarse solo en la sala. Me pidió dormir en mi cuarto, en un colchón al lado de mi cama, con la luz prendida. Cada ruido lo despertaba, la combi que frenaba, el perro del vecino, una puerta cerrándose. A las 3 de la mañana me pidió perdón por respirar fuerte. Eso me rompió. En esta casa no se pide perdón por respirar, hijito, le dije, acariciándole el cabello. Pero él siguió mirando la puerta. Yo me tomé la pastilla de la presión y otra para la ansiedad, porque tenía el corazón como tambor de procesión. Pensé en mi hija de niña y me pregunté en qué momento una mujer puede amar tanto a un hombre que deja de escuchar a su propio hijo. Al día siguiente lo llevé a la posta médica. No para forzarlo a hablar, sino porque su cuerpo hablaba aunque su boca callara. La doctora vio sus ojeras, sus manos tensas, su forma de sentarse pegado a mí. Le preguntó si se sentía seguro en casa. Mateo bajó la mirada. Yo sentí que la lengua se me pegaba al paladar. La doctora me miró y dijo con cuidado, señora, hay que activar ayuda. No puede manejar esto sola. Me habló del centro Emergencia Mujer, de la comisaría de familia, de protegerlo antes de que fuera tarde. Yo asentía, pero por dentro me moría. Denunciar no era solo señalar a Renzo. Era aceptar que mi hija podía estar encubriendo algo terrible. Cuando salimos de la posta, Claudia me estaba esperando en la vereda. Tenía los ojos hinchados y una bolsa con ropa de Mateo. Por un segundo pensé que venía a abrazarlo. Pero dejó la bolsa en el piso y dijo, si tanto lo quieres, quédate con él. Pero no vuelvas a decir que soy mala madre. Mateo dio un paso hacia ella. Mamá, susurró. Claudia no lo miró. Tú también me traicionaste, le dijo. Dios mío, a un niño. A su propio hijo. Yo sentí que la rabia me quemaba la cara. Claudia, está pidiendo que lo protejas. Ella respondió con una voz que no le conocía. Yo ya elegí mi familia. Esa tarde, mientras guardaba la ropa en mi cómoda, encontré un papel doblado dentro del bolsillo de una casaca de Mateo. No era suyo. Era una nota con letra de Claudia. Renzo, por favor, no entres cuando el niño esté despierto, después se pone raro y mi mamá sospecha. Me quedé en la cama, con el papel temblando entre mis dedos. Mateo me miró desde la puerta y entendió antes de que yo dijera nada. ¿Ella sabía un poquito? No, preguntó. No pude mentirle. Lo abracé, llorando en silencio,
y supe que la decisión ya no era difícil, era monstruosa. Al día siguiente tendría que ir a denunciar, aunque mi propia hija me odiara. Fui a denunciar con el papel de Claudia doblado dentro de mi cartera, como si llevara una piedra caliente pegada al corazón. Mateo caminaba a mi lado sin soltarme la mano, con la mochila contra el pecho, y cada vez que pasaba una moto se encogía. En la puerta del centro emergencia mujer me detuve porque las piernas no me respondían. Pensé en mi hija de bebé, en sus trenzas, en sus fiebres, en cuando yo la cargaba hasta el hospital Loaiza con la plata justa para el pasaje. Y después pensé en mi nieto preguntándome si su mamá sabía un poquito. Ahí entré. No podía seguir siendo una abuela que reza y tiembla mientras un niño pide auxilio. La trabajadora social nos recibió con voz suave. Mateo no quiso hablar al principio. Se sentó pegado a mí, mirando el piso, con los dedos metidos entre las mangas de la chompa. Yo conté lo que podía sin ensuciarlo con detalles, hablé de sus noches sin dormir, de su terror, del cuaderno, de la nota de Claudia y de Renzo entrando a su cuarto cuando no debía. Cuando mostré el papel, la señora se quedó seria. Esto es muy delicado, doña Rosa. Hay que proteger al niño de inmediato. Sentí que me faltaba aire. No era una sospecha de vieja metida. No era una pelea familiar. Era una puerta abriéndose hacia una verdad que me partía la vida. En la comisaría, Mateo declaró acompañado, sin que lo obligaran a repetir más de lo que podía soportar. Yo miraba sus zapatillas gastadas y me mordía la lengua para no llorar fuerte. Una psicóloga le preguntó si se sentía seguro volviendo a su casa. Él negó con la cabeza y susurró, si vuelvo, él se va a molestar más. Esa frase cayó sobre todos como una sentencia. Me ardieron los ojos. La agente me miró y dijo: Señora, usted hizo bien en traerlo. Yo no sentí alivio. Sentí vergüenza por no haberlo hecho antes, por haber confundido señales con berrinches, por haber pensado que mi hija, aunque estuviera equivocada, nunca permitiría algo así. Claudia llegó a la comisaría una hora después, llorando y gritando mi nombre como si yo fuera la criminal. Mamá, ¿qué has hecho?, me dijo delante de todos. Has destruido mi hogar. Yo la miré y por un instante quise abrazarla, porque seguía siendo mi hija, pero Mateo se escondió detrás de mi falda y la verdad me puso dura. Tu hogar ya estaba destruido desde que tu hijo empezó a tener miedo de dormir. Ella me dio una cachetada. No fuerte, pero suficiente para humillarme frente a desconocidos. Me llevé la mano a la cara y sentí el calor subir. Mateo lloró, no le pegues a mi abuela. Claudia lo miró, y en vez de pedirle perdón, dijo la frase que terminó de romperme. Tú también tienes la culpa por abrir la boca. Renzo no apareció ese día. Mandó mensajes a Claudia, después a mí, insultando, amenazando, diciendo que Mateo estaba enfermo de la cabeza y que yo era una vieja venenosa. La policía tomó nota. Se dictó una medida de protección provisional, y Mateo quedó conmigo mientras investigaban. Cuando nos dieron el documento, lo agarré con las manos temblorosas. No era una victoria, era una responsabilidad enorme. En la noche, de vuelta en mi casa, Mateo se bañó, se puso un buzo limpio y se quedó parado en la puerta de mi cuarto. ¿Puedo dormir acá, abuelita? Claro, mi amor. ¿Con la puerta abierta? Se me hizo un nudo en la garganta. Con la puerta abierta y la luz prendida si quieres. Recién entonces se acostó. Lo último que faltaba se reveló semanas después, cuando Claudia apareció sola en mi casa, sin maquillaje, flaca, con los ojos hundidos. Yo no quería abrirle, pero la vi por la mirilla abrazándose a sí misma, como una niña perdida. Entró y se sentó en mi cocina, donde tantas veces había comido de chica. No pidió café. Solo dijo, yo escuché una noche. Sentí que el cuerpo se me puso frío. ¿Qué escuchaste? Ella empezó a llorar con un llanto feo, de esos que no buscan compasión sino castigo.
Mateo lloraba. Yo fui al pasillo y Renzo salió de su cuarto. Me dijo que el niño inventaba, que estaba celoso, que si yo hacía escándalo me iba a dejar en la calle. Me juró que no era nada. Cerré los ojos. ¿Y tú le creíste a él? Claudia bajó la cabeza. Quise creerle. Porque si no le creía, tenía que aceptar que había metido un monstruo en mi casa. No la insulté, aunque ganas no me faltaron. Me quedé mirando mis manos arrugadas sobre la mesa, esas manos que habían trabajado toda la vida para que mis hijos no pasaran hambre ni miedo. Claudia, una madre no tiene derecho a elegir la mentira cuando su hijo tiembla, le dije. Ella se cubrió la cara. Perdóname, mamá. A mí no me pidas perdón primero. Pídeselo a Mateo, y entiende que quizás no quiera dártelo. En ese momento Mateo apareció en el pasillo. Había escuchado. Claudia se puso de pie, pero él retrocedió. No te acerques, dijo, con una voz pequeñita pero firme. Ella se quedó parada, rota. Hijito, perdóname. Mateo la miró con lágrimas y respondió. Yo te pedí ayuda con los ojos, mamá. Esa frase fue más fuerte que cualquier denuncia. El proceso siguió. Renzo fue retirado del hogar y la investigación avanzó con declaraciones, evaluaciones y papeles que yo apenas entendía, pero firmaba con paciencia. Claudia aceptó ayuda psicológica y empezó a visitar a Mateo solo en espacios supervisados. No fue un final limpio. No hubo abrazo milagroso ni familia arreglada en una tarde. Hubo noches en que Mateo despertaba gritando, días en que no quería ir al colegio, domingos en que Claudia se quedaba llorando en la puerta porque él no quería verla. Yo también me enfermaba de pena, la presión se me disparaba, la artrosis me dejaba tiesa, y a veces salía de la farmacia con mis remedios pensando que la vejez no debería traer estas batallas. Pero cada vez que dudaba, veía a Mateo dormir con la puerta abierta, respirando un poco más tranquilo, y sabía que había valido la pena. Hoy mi nieto sigue sanando. Ya no abraza la mochila como escudo, aunque todavía pregunta si puede cerrar la puerta él mismo. Claudia está aprendiendo que amar a un hijo no es defender una apariencia, sino creerle aunque la verdad te destruya. Yo no sé si algún día volveremos a ser una familia completa. Tal vez no. Hay dolores que no se borran, solo se acompañan con paciencia. Pero sé algo que quiero dejar clavado en quien me escuche. Cuando un niño suplica que no lo devuelvan, no se discute primero con el orgullo de los adultos, se protege al niño. La sangre no obliga a callar, la maternidad no se demuestra defendiendo matrimonios podridos y una abuela no es metida cuando salva a un inocente. La resiliencia, para mí, fue levantarme con mis huesos viejos, enfrentar a mi propia hija y elegir la verdad antes que una familia que prefería cerrar puertas de noche. Si esta historia llegó a su corazón, si la hizo recordar, llorar, pensar o simplemente le hizo compañía por un momento, déjeme en los comentarios una calificación del 1 al 10. Su opinión me ayuda mucho a saber qué historias le llegan más al alma. Y si quiere seguir acompañándome, suscríbase a Narraciones en Familia.